Gloria a Dios, se le bendiga, hermanos. Qué bueno que se están conectando. Estoy esperando que haya más personas conectadas para dar comienzo. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. La paz del Señor sea con ustedes y con cada uno de sus familiares también, la iglesia extendida, la familia de Dios que nos pueda escuchar. Eh, este es el hermano Gilberto Mena, que le da la mejor bendición de parte del Señor y la tranquilidad en este tiempo que nos ha tocado vivir. Eh, Acuérdese que nunca le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer, sino es decirle a Dios: Señor, hágase tu voluntad. No importa el día que nos ha tocado vivir, hay que decir, ¿verdad? Como se decían muchos ministros en Puerto Rico, este es el día que Dios nos ha dado. Y este es el día que hay que decirle a Dios con alegría y gozo: Señor, hágase tu voluntad. Tal como hizo Jesús en Getsemaní, que nunca fue a decirle a Dios cómo Dios tenía que hacer las cosas, sino que Dios hiciera según Él quisiera, y según su plan establecido, según todas las cosas que Él quiera hacer. Gloria a Dios. En esta noche vamos a dar la clase de la Cristología y vamos a hablar del tema, ¿verdad?, de Cristo, de cristológico, de Jesús, quién es Jesús, la persona de Jesús. Y vamos a tratar de entender ese tema. Me disculpo, ¿verdad?, por el inconveniente que hubo al principio. Eh, Fue un malentendido, y acuérdense que estamos comenzando en esta parte ministerial de la tecnología, así que nada, eso son, ¿verdad?, detallitos que pueden ocurrir. No se olvide que estamos en vivo, gloria a Dios, aleluya. Pues vamos a la clase de esta noche, el estudio de Jesucristo. Y vamos a hablar sobre el tema de quién es Jesús, eh, qué dice la Biblia acerca de Jesús, qué la Biblia dice acerca de su preexistencia, y cuál es nuestra opinión. O sea, dónde debemos estar nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes en esta fe, en esta tradición de fe. Y el primer texto que como base a esta clase de hoy está en Colosenses 2:9. Esa cita es bien importante para todos nosotros, Colosenses 2:9, porque yo recuerdo cuando yo tomé la clase de Cristología, siempre ese texto se me quedó bien grabado, porque el profesor hacía mucho énfasis. Y ese texto dice Pablo que en él habita la plenitud de la deidad. Eso quiere decir que Jesucristo no era un semidios, un concepto parcial de Dios, sino que Él era la totalidad de Dios. Tenemos que ser primero enfáticos en ese tema en cuanto a la cristología, porque hay otras tradiciones de fe que ponen a Jesús como un semidios, o sea, lo ponen debajo del Padre, eh, y lo ponen menor, pero no es menor, es igual al Padre y es igual al Espíritu Santo, que dentro de lo que se llama en la teología la economía de la Trinidad, la economía de Dios. Él lo puede operar, y como hizo cuando estuvo en la tierra, operó bajo el Padre, pero no quiere decir que sea inferior. Es igual a Dios, y es totalmente Dios. Totalmente Dios. No es no es un concepto tampoco creado por la iglesia, no es un concepto inventado por la iglesia.
el hecho de que nosotros tengamos que conocer que Él es Dios es un algo fundamental, es una base firme nuestra. Así que el fundamento de la cristología está basado, gloria a Dios, en que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, y que fue crucificado y sepultado y resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Como dice la Biblia, el tercer día, y que ascendió al cielo y que está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Eso es lo que dice la palabra de Dios, amén. Eso es, para muchos en otras tradiciones de fe, eso puede sonar como el credo, pero realmente es nuestro fundamento, o sea, nuestra base. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Así que es el unigénito Hijo de Dios. Fue concebido por el Espíritu Santo, o sea que tiene total naturaleza de Dios y total naturaleza humana, y nació de la Virgen María, del Señor. Pero también tenemos que reconocer que Jesucristo pues fue crucificado y que fue sepultado y resucitó. No solamente, ¿verdad? Como hoy en día hay una tradición de fe muy popular, que su líder principal dice que Jesucristo fue derrotado, que el sacrificio de Cristo fue una derrota en la cruz, cuando la palabra dice que en la cruz se mostró la victoria de Cristo Jesús. Así que tenemos que entender y sostener ese fundamento. Nuestro Dios, Padre, en esencia, permitió que Jesucristo llegara al mundo, permitió que naciera, permitió que fuera concebido por el Espíritu Santo, pero también permitió que Él finalizara sus días como ser humano normalmente, y que padeciera en la cruz y muriera en la cruz, pero permitió que resucitara y fuera el primogénito de la resurrección, el primogénito de los resucitados, levantados de entre los muertos. Gloria al Señor. Ahora, lo próximo que queremos resaltar de esta clase, según está escrita, es qué dice, qué se dice acerca de Jesús. ¿Qué es lo que hay por ahí escrito, verdad? Y aquí tengo del libro, dice el concepto que una persona tenga acerca de Jesucristo, o mejor dicho, de su cristología, determina la calidad de su vida cristiana y su actitud hacia la fe, la iglesia, el cristianismo en general. Gloria al Señor. El concepto lo que quiere decir es, o sea, las bases que usted tenga de su fundamento de fe. Para muchos llegan a la iglesia y lo primero es que no comienzan a conocer, no comienzan a escudriñar, sino que tratan de ver qué hacen los demás para repetirlo. Pero si usted no conoce a Dios, si usted no conoce a su Hijo, si usted no conoce al Espíritu Santo, entonces las bases de su fe realmente están un poco huecas, un poco faltas. Y entonces, para muchos, hablar de Jesús, ¿qué dice la gente? ¿Se acuerdan del pasaje cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué dice la gente de mí? Y entonces los discípulos comenzaron a hablar y decir, bueno, unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen aquello y lo otro. Los discípulos sabían lo que la gente comentaba, porque ellos lo habían escuchado. Pero Jesús no solamente se quedó con esa pregunta y esa respuesta hasta ahí que le habían dado a los discípulos, perdón. Jesús le dice a los discípulos, pero ¿qué dicen ustedes?
Y esa es una pregunta muy importante porque hoy yo te pregunto a ti, ¿qué dices tú de tu experiencia con Dios? Ese es el Dios de mis padres, el Dios que me enseñaron en mi casa, el Dios que desde pequeño me hablaron a mí en la cuna, y me hablaron a mí mis padres, el Dios que me enseñaron en la iglesia, el Dios que me habla el pastor y me hablan los hermanos. No, pero ¿qué dices tú de ese Dios? ¿Qué dices tú? Porque es un Dios real. Entonces Jesús le hace la pregunta, ¿qué dicen ustedes? O sea, Dios nos pregunta a nosotros cuál ha sido tu experiencia propia y personal de esa relación con Dios. Entonces ahí fue que saltó Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de ¿quién? Del Dios viviente. Aleluya. Tremenda aseveración que hizo Pedro. Pero bien claro lo dijo Jesús, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que el Padre nos trae al Hijo y nos revela, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y bien importante, que usted reciba el amor de Dios. El amor de Dios, el Padre, que nos ofrece su amor, no viene para condenarnos, Él viene para demostrarnos un amor. Y ese amor que nos demuestra el Padre, ¿a quién nos va a mostrar? A Cristo Jesús. La manifestación, o sea, la evidencia de que Dios nos ama es Cristo Jesús, la persona de Jesucristo. Ahí podemos ver cómo Jesús caminaba, cómo Jesús obraba, cómo Jesús recibía a la gente, cómo Jesús trataba a la gente. Trataba al pecador, trataba al temeroso de Dios, trataba aún a los inconversos, a los que no eran judíos, pero ahí podemos ver cómo es Dios. Entonces, ¿qué podemos hasta aquí nosotros entender? ¿Qué dice la gente, pero qué dices tú? ¿Le conoces? Si tú le conoces, entonces, si tu relación es buena con ese amor, que tú lo has recibido y tú entiendes que Dios sí verdaderamente te amas, entonces tú puedes conocer que Jesucristo es amor. Tú puedes conocer que Jesucristo es real, que es verdadero y que su amor es eficaz. Y no solamente eso, sino que hay algo más de regalo de Dios, que no solamente Dios nos da la oportunidad de conocerle a Él y conocerle a Dios a través de su Hijo, sino que nos da la oportunidad de conocer al Espíritu Santo, que es quien nos trae hacia Él, nos trae a toda la verdad y nos trae a estar seguros de en quién nosotros hemos creído. Así que esa base es bien importante del concepto de que nosotros debemos tener sobre Jesús. Entonces dice, Jesucristo es la piedra angular del Evangelio, es la base única de la fe salvadora, ¿verdad? Creer en Él o negarlo es la clave de permanecer o ser excluido de la gracia de Dios. Eso es bien importante, hermanos, porque, o sea, si no creemos en Él, si no lo recibimos, entonces tenemos que entender lo que dice la Biblia, porque no podemos ser más buenos que Dios. La Biblia dice, esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y también la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra del Señor. En esta introducción hay un texto bíblico aquí de Juan, capítulo 3, gloria al Señor, que es muy, muy importante que le pueda leer. Dice, el que recibe su testimonio, eso está en Juan 3:33 en adelante. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa
creer. Y hay problemas. El que rehúsa creer en el Hijo, entonces, no lo digo yo, dice la palabra del Señor. Dice aquí bien claro que esto es lo que dice la Biblia. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que es bien importante que nosotros no nos antojemos de creer a lo que nos parece, a lo que nos acomoda a nuestra manera de vivir. No, hay que creer, sí, pero hay que creer en lo que dice la palabra del Señor. Y hay que creer en lo que dice la palabra del Señor, en la palabra de Dios, pero hay que creerlo tal como lo dice, tal como está preestablecido. Mas el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Amén. Así que la palabra de Dios también habla de la preexistencia de Jesucristo. Jesucristo era preexistente. O sea, él existía mucho antes. Pero bueno, antes de llegar ahí, hay una parte aquí en la clase que dice lo que se dice acerca de Jesús. ¿Qué dicen los incrédulos? La verdad es que lo que piensan y dicen los incrédulos a mí no me preocupa mucho. Porque el que no conoce a Dios siempre va a tratar de justificar que él tiene razones para alejarse de Dios. La gente siempre tratan de ponerle excusas, pero esas excusas, ninguna de ellas, ninguna excusa que la gente presenta, las expone para acercarse a Dios, sino que las exponen para justificarse, irse lejos de Dios. Así que la gente siempre tiene excusas como hay gente que yo he escuchado, no, pero Jesucristo era un hombre como otro cualquiera. Y sí, era un ser humano como otro cualquiera. Pero aún así, como un ser humano como otro cualquiera, Él decidió obedecer a Dios. Él decidió mostrarnos que Él amaba a Dios sobre todas las cosas. Siendo un ser humano, igual que usted, igual que yo, igual que todos nosotros. Pero sin embargo, aún siendo ser humano, que era atacado por la muerte, atacado por el pecado, atacado por Satanás, atacado por los religiosos, atacado por los gentiles, todo lo atacaba como cualquiera de nosotros nos ataca. Amén. ¿Usted entiende eso? A Jesucristo lo atacó todo, igual que a todos nosotros. Pero sin embargo, Él demostró en esa naturaleza humana que a pesar de todos los ataques que usted y yo podemos tener en esta vida, podemos amar a Dios. Podemos amar a Dios porque en cuanto Él venció, nosotros también podemos ser más que vencedores. Gloria a Dios por eso. Amén, gloria a Dios. Me emociono, hermano, me emociono dando la enseñanza, porque la verdad que me encanta. Dice aquí, ¿qué dicen los creyentes acerca de Jesús? Desde muy temprano Jesús mismo dio a entender que era necesario evaluar y examinar el concepto que tenían de Él. Bueno, si usted no le conoce bien, yo no le puedo decir a usted mi opinión, yo no le puedo decir a usted mi consejo, yo le puedo decir a usted lo que dice la Biblia, para que usted se afirme mejor en lo que dice la Biblia. La Biblia le exhorta a que usted debe conocerle a Él. Porque cuando usted lo conoce, usted se afirma en Él. Él es la roca inconmovible de los siglos. Él es el que cumple, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. ¿En dónde se cumple eso? En Jesucristo. Esa es la firmeza de nuestra fe. Gloria a Dios. Voy a adelantarme un poquito más aquí en la clase, en donde dice la Biblia, habla de su persistencia. Dice,
Jesucristo antes de su encarnación. La Biblia en el Antiguo Testamento hace referencias a varios pasajes al Hijo de Dios. Para mí, o sea, la interpretación que hay más fuerte es que las teofanías que ocurrieron, o sea, teofanías quiere decir manifestaciones de Jesús, manifestaciones de Dios antes de su preexistencia. Y ustedes saben que la Biblia revela que se manifestaba el ángel de Jehová, pero la Biblia también revela que hubo momentos en que a ese ángel de Jehová se le prestó adoración y se le prestó respeto por su autoridad. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esas manifestaciones? Yo solamente le puedo decir a usted cuando Jesucristo le menciona a los fariseos, que le dice que cuando Abraham lo vio, Abraham no quiso matarlo. Entonces, ya son palabras grandes. Porque el mismo Jesucristo le está hablando a los judíos que cuando Abraham lo vio, y los judíos le dicen, pero si tú no tienes ni 30 y tantos años, ¿cómo tú vas a decir que tú llegaste a ver a Abraham? Pero Jesucristo estaba hablando de que él había conocido a Abraham personalmente y que Abraham lo había visto. Así que tenemos que entender que la misma palabra da testimonio de que Jesucristo es preexistente. Gloria al Señor. Y que él como Dios no estaba sujeto a esperar que naciera para él manifestarse antes de haber nacido. Gloria al Señor. Así que la palabra del Señor abunda mucho en eso. Y bien importante porque para otras tradiciones de fe, especialmente los roselistas, ¿verdad? Los que han estudiado saben quiénes son los de Rosel. Son los amigos de la corbata y el bulto que van por ahí los sábados con la sombrilla casa por casa. Ellos dicen que el verbo se hizo carne, o sea, que es como que de ahí en adelante es que vino a ser Dios. Pero no, tenemos que entender que Él persistió. Él tuvo persistencia. Y la Biblia lo habla, ¿verdad? Cuando el pastor decía el otro día en Génesis que decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay un plural, ¿verdad? Ahí presente. Y también acordemos de la palabra de Elohim, que es una palabra aramea, no, es un hebreo antiguo, lo que significa dioses, porque es un Dios en plural. Pero la Biblia da mucho testimonio acerca de la persistencia de Jesús. O sea, no puedo extenderme mucho en este tema porque esta clase realmente, cuando yo tomé la clase de Cristología fue un semestre completo y aquí estamos tratando de cubrir el material en una hora. Amén. Así que sonríase, que Dios le ama. Dice aquí el número 2, dice, la gloria de Jesús desde antes que el mundo existiera. Gloria al Señor. Dice, la existencia y la permanencia del Hijo al lado de su Padre desde la eternidad se describe también en la palabra del mismo Salvador. Cuando dijo, Padre, glorifícame como fui como fui al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de qué? Antes de la fundación del mundo. Wow, tremendas palabras que dijo Jesús. O sea, ahí afirma la persistencia del verbo. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. El próximo tópico habla de el Antiguo Testamento anunció a Jesús. Para muchas personas que piensan en la iglesia cristiana y atacan la iglesia cristiana, ellos dicen que esto es un invento de la iglesia. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento hace un anuncio de Jesús. Hace un anuncio del mensaje, hace un anuncio de que Él ha de venir desde Génesis 3:15. Gloria al Señor. Dice aquí,
fue anunciado por medio de tipos en el Antiguo Testamento. La doctrina de Jesucristo es importante, suprema, a través de las Sagradas Escrituras. La tipología del Antiguo Testamento es un campo pletórico de información. Gloria a Dios por esa palabra de domingo. Acerca del Hijo de Dios como el Mesías, el Redentor. El primer anuncio dado por Jehová fue en Génesis 3:15. Y el cuadro también de representación de el Adán, ¿verdad? Y que la Biblia habla del postrer Adán, gloria al Señor. También hubo representación del anuncio del Cordero Pascual. El anuncio del Cordero Pascual fue una tipología también de anunciando el Cordero, el Hijo de Dios. También fue anunciado en las profecías previos, ¿verdad? A los salmos. Y hay muchas tipologías, hay muchos anuncios en el Antiguo Testamento que Dios, o sea, esto no es un invento de la iglesia, hermano. El que lo quiera aceptar lo puede ver claro y está bastante documentado de que es así. Si la persona lo quiere negar, realmente es porque quiere negarlo, es por su propia libertad. Pero la Biblia habla de la persona que quiera negarlo. Ahora, el Nuevo Testamento da testimonio acerca de él. Y ya les dije a ustedes, ¿verdad? En el texto de Colosenses. Y hay muchos otros textos que hablan del testimonio acerca de Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Hay un punto bien importante, es lo que se llama la doble naturaleza de Jesús. En Jesús hay muchas personas que piensan, como pasó en las discusiones cristológicas, hay gente que pensaban que Jesús era solamente Dios, era solamente ser humano. Hay gente que en las discusiones teológicas que piensan que en la cruz el Dios se salió del cuerpo de Cristo y que permitió solamente que allí muriera el cuerpo de ese ser humano que se llamaba Jesús. Y hace muchos argumentos, ¿verdad? Que muchos de ellos no tienen ni base bíblica para decirlo. Pero nosotros tenemos que sostener algo muy importante, hermanos. Es la naturaleza de Dios en Cristo Jesús. Amén. El pastor estaba enviando saludos. Gloria al Señor. Saludamos al pastor y saludamos a cada uno de los hermanos. Es que no me quiero desenfocar del escrito. Gloria al Señor. La naturaleza de Dios en Cristo Jesús es bien importante, hermanos. Porque yo siempre resalto que Él, siendo totalmente Dios, era totalmente ser humano, pero totalmente Dios. Totalmente Dios, Él resistió la cruz. ¿Y por qué es importante saber y afirmar que totalmente Dios resistió la cruz? Porque si creemos lo que algunas personas piensan, que Dios se salió del cuerpo de Cristo y solamente permitió que allí sufriera el ser humano, Jesucristo hombre, entonces tenemos problemas. Porque en nuestra fe estaría hueca. Nosotros tenemos que sostener que Jesucristo como Dios escogió permanecer en la cruz y morir en la cruz. ¿Por qué razón? Porque si yo saco el poder de Dios y saco su poder como Dios
del evento de la cruz, entonces no representa nada para mí. Pero sin embargo, si yo acepto que Él, teniendo todo el poder y teniendo toda la autoridad en cualquier momento para poder bajarse de la cruz, para no someterse a eso, Él escogió pasar por ese momento. Él escogió morir allí en la cruz, en ese madero. Amén. O sea que Él, teniendo todo el poder, Él escogió demostrarnos con todo su poder y con todo su ser cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros. Porque el amor de Dios es grandísimo, hermano. Porque la demostración más grande del amor de Dios es en la cruz. Teniendo todo el poder, allí lo sufrió. Allí venció la muerte. Allí venció el pecado. Allí venció todo. Lo venció. Como ser humano. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros pudiéramos decir o tener un pretexto y decir, yo no le sirvo a Dios porque humanamente es imposible. Yo no le sirvo a Dios porque esto es muy difícil. Esto es imposible. Los santos están flotando en el cielo. No, hermano. Usted y yo le podemos servir a Dios porque Jesucristo venció la muerte como ser humano. Venció el pecado como ser humano. Venció a Satanás como ser humano. Venció la religiosidad. Venció a los religiosos. Venció a todos los que le atacaron como ser humano. Él demostró que es posible amar a Dios. Él no utilizó ninguno de sus poderes como Dios para vencer en la cruz. Él venció como un ser humano. Para que usted y yo tuviéramos certeza y convicción y firmeza de amar a Dios sobre todas las cosas. Aleluya, gloria al Señor. Así que usted gócese en esa demostración de amor que hizo Jesucristo en la cruz. Gloria a Dios. Ya esa parte ya la toqué, que el Nuevo Testamento da testimonio de Él. La doble naturaleza en su personalidad, también lo discutí, ¿verdad? Y lo otro que sigo por aquí en adelante en la clase. Ahora, Jesucristo es bien importante. Él, cuando estuvo aquí entre nosotros y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito, Él caminó y vivió con todos los atributos de Dios. Y aquí hay uno de los primeros atributos que menciona este libro, que dice atributos intelectuales. Su sabiduría, uno de los atributos intelectuales de Jesús es su sabiduría. El ejemplo más claro de este atributo es el nombre divino consejero, que se adjudica en Isaías 9:6. Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Gracias a ese nombre que es sobre todo nombre. Su omnisciencia. Bien claro cuando le habló aquel ser humano que cuando vino donde él le dijo, antes de que a ti te hablara, yo te vi que tú estabas allí debajo del árbol. Gloria al Señor. ¿Sabe? Eso demuestra que él nunca se abandonó de su deidad, nunca se abandonó de sus atributos como Dios. Gloria al Señor. Ustedes saben cómo la Biblia hablaba también de que él conocía los pensamientos de los otros seres humanos. Él conocía y discernía los pensamientos de cada uno de ellos. También la Biblia habla de los atributos morales de Jesús, o sea, atributos, ¿verdad?, que están en Dios. Su bondad, su amor, su gracia, su fidelidad. Gloria al Señor. Su justicia.
todos los atributos, porque Él tenía que manifestarlos, porque si no rompía o hubiera duda de que si realmente en Él habitaba la plenitud de la deidad. Claro, habitó toda la plenitud de la deidad. Gloria al Señor. Ahora, un comentario mío personal, que hay gente que dice, no, porque cuando nosotros resucitemos, nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, que vamos a poder traspasar paredes. Y bueno, hermano, si usted lo cree, eso es suyo personal. Pero nosotros no sabemos, yo por lo menos no sé, si el hecho de que Jesús, como dice en la palabra, que traspasó paredes, porque Él entró allí en el aposento cuando la puerta estaba cerrada, si Él lo hizo como Dios, o lo hizo porque tenía un cuerpo glorificado. Porque para mí, personalmente, Él lo hizo como Dios. Así que no puedo atribuir, como mucha gente en comentarios así en el aire, han dicho, no, nosotros vamos a tener ese cuerpo que traspasa paredes. Bueno, Él lo hizo porque Él es Dios. Y a Él nada ni nadie lo detiene para manifestar su gloria y su poder como Dios. Pero para nosotros lo más importante no es pasar paredes, hermano, ni tampoco es librarnos del infierno. Para nosotros lo más importante es ámele a Dios sobre todas las cosas. Ámele. Disfrute que Dios es real. Disfrute que Cristo es real. Disfrute que Cristo está vivo. Disfrute que Cristo está al lado suyo todos los días hasta el fin del mundo. Es un Dios real, es un Dios verdadero, un Dios presente. Porque los demás seres humanos que tienen tradiciones de fe religiosas, tienen un Dios que se inventan ellos por sus emociones. Pero usted y yo, si le conocemos a Él y le amamos, tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que traspasa no solamente las paredes, traspasa cualquier clase de problema, cualquier clase de enfermedad, cualquier clase de situación. Él va por encima de todas esas cosas. Así que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra firmeza de que ninguna de esas cosas le afectan a Él ni están por encima de Él. Gloria al Señor. Sigamos en el escrito, gloria al Señor, para no alejarme y no emocionarme y seguir. Su santidad, gloria al Señor. La palabra registra que cuando Jesús hablaba con autoridad. Imagínense que los escribas, los judíos habían mandado arrestar a Jesús. Y habían mandado arrestar a Jesús con la gente que estaba en el templo. La gente que escuchaban hablar a los mejores fariseos, a los mejores maestros que hablaban en el templo. Y cuando esa gente fueron a arrestar a Jesús, se quedaron maravillados porque decían, no, este hombre no habla como ninguno de estos otros. Nunca hemos oído hablar a nadie como él. Así que, y una de las cosas que miraban los judíos no solamente era el hablar de la persona acerca de Dios, el hablar de la persona acerca de la religiosidad, de la tradición de fe judía, sino era que nadie podía levantar el dedo y acusar a Jesús. Quiere decir que su santidad, en medio de un pueblo tan y tan religioso, en medio de unos fariseos, en medio de gente que eran bien celosa en cuanto a religiosidad, nadie se levantó para acusarlo a él de que su santidad estaba a falta. Nadie nunca le acusó a él, nadie nunca dio un testimonio que pudiera sostenerlo, porque sí, hubo falsos testimonios, pero la Biblia dice que todos ellos se contradecían porque eran falsos testimonios. Así que la santidad de Jesús, nadie jamás y nunca la ha podido negar. Gloria a Dios. ¿Qué modelo de amar a Dios? ¿Será importante amar a Dios? ¿Será importante? Es importantísimo amar a Dios. Es bien importante tener una relación con Él, pero tener una relación no religiosa, sino tener una relación de agradecimiento, una relación de amor y vivir con Él. Gloria al Señor. Aleluya.
Atributos esenciales de Jesús, dice aquí el escrito, dice su existencia propia. Jesucristo existía, ¿verdad? Con su propia personalidad. Eso está en Juan 5, 26 al 29. O sea que él tenía toda su existencia propia personal. Su eternidad, Salmo 45, 6 y 7. Su omnipotencia, gloria al Señor. Atributos que él podía manifestar. Gloria al Señor. Y ya se me acabó la clase. Se me acabó la clase. Gloria a Dios. Sí, porque ya el escrito estaba yendo hacia la amartología, el asunto del pecado. Gloria a Dios, hermanos. Bien importante en este tema de la cristología es, hermanos, que usted y yo estemos seguros de que Él era totalmente ser humano. Estemos seguros de que Él era un ser humano totalmente. Aleluya. Y que en medio de esa naturaleza, igual que la de usted y la mía, ahora la diferencia es que la de nosotros está contaminada con el pecado, pero la de Él no. Pero en esa humanidad Él venció todo. Así que, hermano, usted le puede vencer. Usted le puede vencer, no importa su carga, no importa su necesidad, no importa su debilidad. Usted puede entender que usted puede amar a Dios por encima de todas las cosas. Gloria al Señor. Así que creamos en Jesucristo como nuestro Señor, que nos dio el modelo, el ejemplo de amar a Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Así que voy a orar para que el Señor bendiga esta palabra y esta clase en cada uno de nosotros y que el Señor nos dé tranquilidad en medio del día que nos ha tocado vivir, hermanos. Yo entiendo que a veces oramos para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y he tratado de enfatizar y decir, no, hermano, nosotros no podemos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Señor, hágase tu voluntad. El día que nos ha tocado vivir a nosotros es el día de decirle a Dios, Señor, porque a veces queremos orar para que, Señor, quita esto, quita el problema, quita esta enfermedad, este peligro. Pero no, hermanos, este no es el momento de decirle a Dios que haga lo que nosotros queremos. Porque la realidad es que muchos de nosotros o mucha gente quieren que Dios quite esto, pero no para acercarse a Dios. No para acercarse a Dios. Así que si Dios ha tomado, ¿verdad?, esta oportunidad para hacer esto, pues gloria a Dios, porque ya lo tenía ya en su plan. No hay una casualidad tampoco. Pero la iglesia debe entender lo que dice la Biblia. Que debemos decir sí, amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Hágase tu voluntad. Y que Dios, ¿verdad?, siga hacia adelante su plan y que haga las cosas como Él las entienda, como hasta que Él las entienda que sean necesarias y como sean necesarias. Así que voy a orar para que el Señor bendiga a cada uno de su pueblo y nos dé paz y tranquilidad en medio de la situación que nos ha tocado vivir. Amén. Sonríase, que Dios le ama. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. Mira tu pueblo, Señor, en medio de la necesidad que está viviendo. Yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, nos dé seguridad. Que tu palabra nos dé firmeza en saber que tú eres un Dios de palabra. Que tú no eres un Dios aquí que buscas ahora qué vas a hacer, sino que tu palabra dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra nos da la seguridad, oh Dios mío, Señor, que antes que las cosas sucedan, ya tú las tienes, Señor, en tu mano. Oh Dios mío, solamente permite que ahora podamos decir, sí, Señor, hágase tu voluntad. O como dice la Biblia en Apocalipsis, sí, amén. La iglesia del Espíritu dice, sí, amén. Ven, Señor Jesús. Hágase tu voluntad, Dios, sobre todas las cosas. Y que si este es el momento en que nos ha tocado vivir a nosotros, que quizás sea el cumplimiento de los principios de dolores. Amén. Ven, Señor Jesús.
Queremos ver el cumplimiento de tu palabra y queremos que llegue tu hora, Señor, oh Dios mío, para que se cumpla y haya la demostración de amor tuyo, Señor. Gracias, Padre. Te pido que tú sanes y que tú protejas a cada uno de los seres humanos, Señor. Que, oh Dios mío, Padre, de la iglesia y de la familia extendida también de cada uno de nosotros, Padre. Gracias por la oportunidad y gracias por la palabra. Y toda la gloria, honra y honor pertenecen solamente a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Así que hasta aquí, como dijeron la hermana y como decimos nosotros como tradición, hasta aquí mi parte. Que la paz del Señor eterno sea con todos ustedes. Aleluya, y con cada una de sus familias. Gracias en el nombre de Jesús.